Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, estamos entonces aquí en la última parte correspondiente a la unidad 9 de la primera parte que incluye gluconeogénesis, glucólisis y la ruta de las pentosas. En la segunda parte de esta unidad 9 veremos lo que es el ciclo de Krebs y la síntesis de ATP a nivel de mitocondrias. Bueno, la ruta de las pentosas es una ruta importante porque va a contribuir a la formación de dos productos esenciales. Uno de ellos es la ribosa 5-fosfato, que van a ser ocupados para la síntesis de ADN en todas las células, pero fundamentalmente en las células que tienen rápida división, como es el caso de las células que aparecen en la médula ósea o en la mucosa intestinal, ¿sí? En el caso de los tumores ocurre lo mismo, que utilizan esta ruta por su rápida división. Y el otro punto es la obtención de NAD-fosfato, que el NAD-fosfato es utilizado sobre todo en los tejidos que llevan eh, a cabo la síntesis de ácidos grasos en forma más activa, como puede ser el caso de los adipocitos o bueno, el mismo hígado y el caso eh, de la glándula mamaria. Y además el NAD-fosfato en su forma reducida contribuye a, a- a contrarrestar, digamos, el efecto de los radicales libres que se producen por diferentes razones, digamos, perdón, que derivan de, por ejemplo, la propia respiración celular, en algunos casos la radiación UV, bueno, varios factores que pueden hacer que aumenten su concentración. Bueno, esto es un poquito lo que les comentaba recién. Los radicales libres generalmente van a ser grupos químicos que su átomo, digamos, en algunos de sus átomos del grupo tiene un número impar de electrones, razón por la cual los hace, fíjense, aquí tengo el radical libre, tiene un número, tiene 7 electrones, en este caso en la última órbita, y hace que obviamente la estructura química sea muy inestable al tener 7 electrones en la última órbita, por lo tanto es muy reactivo. Entre los radicales que generalmente se forman en la célula se encuentra el radical superóxido, ¿sí? Y el radical de hidroxilo. Eh, entonces, aquí lo que ocurre es que en el paso del superóxido se forma peróxido de hidrógeno, y el peróxido de hidrógeno puede ser reducido hasta la formación de agua a través de la glutatión peroxidasa. Eh, Esta enzima es dependiente del glutatión, que el glutatión lo que tiene es que, fíjense, tiene el enlace, digamos, el tiol, que está en este caso en su forma reducida. Lo que ocurre es que dos moléculas de glutatión se oxidan, le transfieren los electrones al peróxido para que se pueda reducir y se forma un puente disulfuro entre las dos moléculas de glutatión. Y a continuación, lo que ocurre es que este glutatión tiene que volver a reducirse para que pueda continuar su ciclo. Quien reduce a este puente disulfuro es justamente el NAD reducido, ¿sí? A través de la glutatión reductasa. Me permite reformar o reformular el glutatión en su forma reducida, y de esta manera vuelvo a tener el agente
reductor nuevamente con el potencial para poder eliminar el peróxido de hidrógeno de la célula. Y fíjense que a su vez esto necesita ser reducido por la coenzima NAD-fosfato reducida. Y casualmente la reducción del NAD-fosfato se va a producir a partir de la oxidación de la glucosa 6-fosfato en la fosfogluconolactona, si es un éster, las lactonas son ésteres cíclicos, ya lo vamos a ver a continuación, pero hay una oxidación del carbono 1 que le transfiere los electrones al NAD-fosfato, luego el NAD-fosfato se los transfiere al glutatión, el puente para que el puente disulfuro se rompe, se reduce el tiol y finalmente el tiol le transfiere los electrones al peróxido para reducir el oxígeno, ¿sí? Y formar agua. Entonces, esta es la relación que tiene esta ruta con la inhibición, digamos, o esto que hablamos de contrarrestar el efecto de los radicales libres y por eso su importancia. Como les decía hoy, los radicales libres se pueden formar por el mismo metabolismo mitocondrial o por otros agentes externos, como puede ser la contaminación, aunque sería un término muy amplio, digamos. Bueno, la radiación ionizante, la radiación UV, el fumar, etcétera. Todo eso se ha demostrado que aumentan las concentraciones de estos radicales libres. Bueno, la ruta de las pentosas tiene fundamentalmente dos partes. Una parte que es la oxidación propiamente dicha, donde se obtiene este NAD-fosfato que va a ser utilizado no solo para el caso de contrarrestar el efecto de los radicales libres, sino para también, como les decía, para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, lo primero que ocurre tiene una etapa oxidativa y en una segunda instancia tiene una etapa de reestructuración de las cadenas carbonadas que ya vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que ocurre es que la glucosa 6-fosfato forma una lactona. Acuérdense que las lactonas eran ésteres cíclicos, o sea, el carbono carboxílico me forma un éster, pero con el alcohol del carbono 5 de la glucosa formándome la lactona. A continuación, la lactona es hidrolizado, el enlace, por la lactonasa y se me forma la molécula de cadena abierta el 6-fosfogluconato, que este compuesto lo habíamos visto cuando estudiábamos los derivados el ácido glucónico, lo habíamos estudiado cuando vimos los derivados de los hidratos de carbono, que veíamos cómo se oxidaba el carbono 1 por ejemplo, de la glucosa o de otras hexosas. Bueno, el gluconato, el 6-fosfogluconato, sufre una segunda oxidación, donde hay además una decarboxilación y se obtiene la segunda molécula de NAD-fosfato reducido. ¿Sí? Hay una decarboxilación, se oxida nuevamente el carbono 1, se libera dióxido de carbono. Hay dos oxidaciones, o sea, por un lado el carbono 1 y por el otro lado el carbono correspondiente al carbono que era 3 y pasa a ser el carbono 2, ¿sí? que pasa de la función alcohol a la función ceto. Ahí tenemos la otra reducción. En realidad esa es la reducción neta, ¿sí? de 2 electrones de este carbono con esta oxidación 0 a este carbono esta oxidación 2, son 2 electrones que son los que toma el NAD-fosfato, ¿sí? Y aquí entre el grupo carboxilato y el dióxido de carbono y este grupo hay una oxidorreducción interna neta, que no hay pérdida neta de electrones, ¿sí?
A continuación, entonces se formó una mol de NAD-fosfato reducido, la segunda. Fíjense que la ecuación total, perdón, la ruta de las pentosas me sintetiza en total, me va a sintetizar 2 moles de NAD-fosfato reducido y como producto me forma la ribulosa 5-fosfato, una cetopentosa. A continuación, fíjense que la ribulosa 5-fosfato, a través de la isomerasa, que es la ribulosa 5-fosfato isomerasa, es eh, isomerizada, ¿sí?, a la ribosa 5-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato es la que es utilizada para, por ejemplo, la síntesis de ADN. Entonces, fíjense que el balance de la del ciclo de las pentosas lo podemos tomar como la producción de una molécula de ribosa, una de dióxido de carbono y 2 NAD fosfato reducido. En muchos casos, en algunos tejidos, la síntesis llega hasta aquí y en otros casos, en otros tejidos avanza, como les vamos a mostrar a continuación. Que digamos, a partir de aquí, ¿sí?, corresponde a lo que sería la fase no oxidativa de las pentosas. O sea, que a partir de la ribosa fosfato empieza a sufrir diferentes cambios esa molécula hasta formarme la glucosa 6-fosfato que veremos. Bueno, como le decía recién, lo primero que ocurre es la ribulosa 5-fosfato, es isomerizada a... Bueno, la ribulosa 5-fosfato también puede ser isomerizada a silulosa 5-fosfato, además de ribosa, ¿sí?, a partir de la ribosa 5-fosfato epimerasa. Entonces, perdón, en la diapositiva anterior es la ribosa, pero eso yo lo saqué del libro y evidentemente tiene un error ahí, porque es la ribosa isomerasa y no sé por qué dice ribulosa. Pero es la ribosa, ¿sí? Esta isomerización de ribosa 5-fosfato a silulosa 5-fosfato. Esta sería la segunda fase de la ruta de las pentosas. Fíjense que es isomerizada, ¿sí?, la ribosa a silulosa, y a continuación hay una reacción de la ribosa con la silulosa catalizada por la ¿sí?, cetolasa, que me va a formar dos compuestos, ¿sí? Las, perdón, Fíjense que cuando se condensan o la suma total de carbono, fíjense que acá tengo 10 átomos de carbono en total. Cuando reaccionan me dan origen a dos compuestos, la heptulosa, la C-heptulosa 7-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Una molécula con 7 átomos de carbono y otra de 3, ¿sí? Pero sigo teniendo siempre los 10 átomos de carbono. En el próximo paso reaccionan la heptulosa con el gliceraldehído para formarme fructosa 6-fosfato y eritrosa 4-fosfato, ¿sí? Entonces fíjense cómo en esta ruta se van formando diferentes eh, compuestos que son intermediarios a veces de otras rutas metabólicas. Aquí aparece la silulosa, fíjense que aparece la eritrosa, por ejemplo la eritrosa se va a condensar con el fosfonolpiruvato para formar ácido yiquímico, que era la ruta del corismato yo le había mostrado cuando vimos enzimología cómo inhibía el glifosato, esta enzima. No esta, sino en este caso es la próxima enzima, que es la que condensa el chiquimato con el fosfonolpiruvato, es la que actúa el glifosato. Si la eritrosa con el fosfonolpiruvato me forma el chiquimato. Fíjense que en el caso de la eritrosa 4-fosfato vuelve a reaccionar con una molécula de silulosa y me libera una molécula de fructosa 6-fosfato
y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Finalmente, tanto la fructosa 6-fosfato como, o sea, que puede ser obtenida en ambos casos, por la isomerasa puede ser reconvertida en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y la glucosa 6-fosfato puede iniciar el ciclo nuevamente oxidándose, ¿sí? O sea, acuérdense que la glucosa 6-fosfato tenía que sufrir dos oxidaciones. Bueno, aquí tenemos la reacción que les comentaba anteriormente. Fíjense que es la cilulosa con la ribosa que reaccionan a través de la transcetolasa para formarme el gliceraldehído 3-fosfato, que ya es una molécula conocida por ustedes dentro de la glucólisis, y la pseudoheptulosa 7-fosfato, que es este hidrato de carbono de 7 átomos de carbono. A continuación, reaccionan la heptulosa con el gliceraldehído a partir de una enzima que es la transaldolasa, formándome la eritrosa 4-fosfato y la fructosa 6-fosfato. Esta es la primera fructosa que yo les comentaba que posteriormente va a pasar a formar la glucosa 6-fosfato nuevamente para que el ciclo comience nuevamente. Y fíjense que esta es la reacción de la cilulosa con la eritrosa para formar el gliceraldehído 3-fosfato y la fructosa 6-fosfato, donde nuevamente la fructosa 6-fosfato va a ser insumo para la formación de la fructosa de la glucosa 6-fosfato para que nuevamente inicie el ciclo. Bueno, esta diapositiva me gustó porque muestra un poco cómo esta reorganización de estructuras de hidratos de carbono. Fíjense donde partimos de tres pentosas, ¿sí? Luego se van a formar una heptosa, una pentosa y una triosa. Luego reacciona la heptosa con la triosa, sí, este era el gliceraldehído y esta era la heptulosa, sí que reaccionan para formarme, ahora sí, la primera hexosa, ¿sí? Y una pentosa más y la eritrosa que era en este caso la tetrosa, ¿sí? Y a continuación vuelven a reaccionar, ¿sí? La pentosa con la tetrosa, que es la eritrosa, para formarme dos moléculas de hexosas que finalmente, como les decía hoy, era la fructosa 6-fosfato que termina por isomerización formando la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Entonces básicamente fíjense que en toda esta reorganización, digamos, lo que ustedes tienen que ver es que yo parto de eh, pentosas, ¿sí? Y termino la formación de hexosas, ¿sí? Eso es un poco lo que tienen que ver, y a su vez todas estas reacciones fíjense que están en equilibrio y en muchos casos me proveen intermediarios para otras rutas como el caso de la eritrosa. Bueno, respecto a la regulación de este ciclo, está dada por la acumulación de NAD-fosfato en su forma reducida. Cuando se empieza a acumular porque no es consumido por alguna razón, inhibe la primer enzima del paso de la glucosa 6-fosfato a la lactona, ¿sí? La primer oxidación, por lo tanto el ciclo queda inhibido y la glucosa 6-fosfato continúa, por ejemplo, el camino hacia la glucólisis.